No he sido una persona con una trayectoria común como son toda la gente que lleva toda la vida corriendo en karting y la verdad que es simplemente impresionante, pero para que te hagas a la idea de lo que es mi primera vez a mi última vez en ese circuito hay una diferencia de más de 5 segundos. Madre mía. Que en la vida real, ese momento de enfrentarte a esa curva en la que es a fondo pero te da miedo, ¿cómo superas ese miedo? Que a la que me he habituado desde un inicio ya. No me dan miedo ir a fondo, pasar, saltar, no, pasar entre muros, no me da demasiado miedo. Bienvenidos a todos, hoy estamos aquí en la Gamergy con Simufy y además nos está acompañando Fran Porté. Además que podéis ver detrás nuestra el coche de Fran Porté con el que compite y con el que lleva la marca Simufy por todo el mundo. ¿Qué tal, Fran? Encantado. Todo bien, encantado de estar aquí. Pues nada, ya sabéis, vamos a ir con el formato de entrevista, va a contarnos Fran más o menos toda su carrera y luego podremos ir ver más en detalle el coche, así que estaros atentos. Fran, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso a lo largo de estos años en el mundo del motor? Pues no tantos años, yo empecé a correr en la vida real hace solo 3 años. No he sido una persona con una trayectoria común como son toda la gente que lleva toda la vida corriendo en karting, que desde los 5 o 6 años corriendo en karting con una trayectoria previa de muchos años antes de pasar a coches como estos. Yo en mi caso, mis inicios fueron más bien en el sim racing, en estos simuladores que tenemos por aquí rodeándonos, y luego me salieron oportunidades increíbles de hacer un primer test en Fórmula 4, el cual fue bien. Y más adelante tuve la oportunidad de correr todo el año de campeonato de la Fórmula 4 francesa, donde fue un primer año de muchísimo aprendizaje, pero donde tuve una progresión espectacular, tanta que de cara al siguiente año fui capaz de volver a correr ese campeonato, ganar carreras y pelear por los podios. Ya a los 2 años de Fórmula 4, viendo opciones, terminé cayendo con esta preciosidad que tenemos aquí detrás, haciendo ya mi primer año al salto a los GTs y siendo la primera vez y el primer año corriendo en este campeonato de la Porsche Carrera Cup Benelux, teniendo también la oportunidad de hacer algunas rondas en la Porsche Super Cup, el mundial que corre con la Fórmula 1. ¿Cómo es ese salto, Fran, de venir del sim racing, que ya empiezas a saber técnicas de conducción, ya básicamente sabes lo que es una carrera, pero el impacto más grande al montarte un Fórmula 4 por primera vez, ¿cuál es? Pues al final todo lo que son las inercias, la velocidad, todo lo que no experimentas en el simulador es muy chocante la primera vez, da miedo. De hecho, la primera vez que te subes a un coche en un circuito, la primera prueba fue en el circuito de Le Mans Bugatti, en la variante C pequeña, y la verdad que es simplemente impresionante, pero para que te hagas a la idea de lo que es mi primera vez a mi última vez en ese circuito hay una diferencia de más de 5 segundos. Madre mía. Porque, o sea, el primer día, primero de todo, que yo no tenía un nivel espectacular, estaba simplemente aprendiendo, realmente crecí a la vez en el mundo real y en el mundo del sim racing en nivel de pilotaje. Me he formado a la vez más o menos en los dos lados. Sí que es verdad que mis inicios sí que fueron en simulador, pero realmente yo era un piloto amateur antes de subirme a un coche real, y con el pasar de la experiencia ganas toda esta confianza que te permite ir tan rápido también. ¿Y cómo consigues vencer ese miedo? Porque hay curvas que tú sabes en el simulador que es muy fácil pasar a fondo, ¿no? Y dices tú, hay que pasarla a fondo, pero en la vida real ese momento de enfrentarte a esa curva en la que es a fondo pero te da miedo, ¿cómo superas ese miedo? Esto es pura experiencia y puramente superar tus límites. Hay gente que le cuesta más, que le cuesta menos. Yo, por ejemplo, soy una persona pues que obviamente al principio me han dado miedo cosas, pero que a la que me he habituado desde un inicio ya. No me dan miedo ir a fondo, pasar, saltar, no, pasar entre muros, no me da demasiado miedo, pero para superar estos miedos, que hay personas que le cuesta más en la vida real incluso, es un simple hecho de probar, forzarte a ti mismo a superar estos límites. Por ejemplo, Eurush, sabemos que en un F4 es a fondo. La primera vez pues sueltas 50 metros antes, la siguiente 30, la siguiente 20, la siguiente 10, la siguiente sueltas un 90%, cada vez menos hasta que pases a fondo. Una vez que lo pases a fondo, sabes que eres capaz de hacer eso, entonces lo haces repetitivamente sin tener miedo de eso. Y luego ya nos dices que has saltado al Porsche Cup. ¿Cómo es el cambio de pasar de un Fórmula pegado al suelo, 500 kilos, mucha potencia, a de repente esto, más de 1000 kilos, la misma potencia, pero claro, las inercias son mucho más grandes? Bueno, este tiene bastante más potencia que un Fórmula 4, de hecho más de 3 veces más de potencia. Un Fórmula 4 hablamos de 160 caballos, pero debido al poco peso que tiene, corre una barbaridad, hace los mismos tiempos por vuelta que esto. Es una relación peso-potencia imparable, ¿no? La de los dos, o aproximada. Más o menos, sí.
porque estos son 1300 kilos para 510 caballos y me ha costado. Los primeros meses en invierno fueron duros, de mucha adaptación, porque al final trabajas con mucha masa, la forma de comportamiento de los neumáticos es completamente distinta, pero bueno, ha sido un proceso de adaptación duro al principio, pero una vez cogí la inercia ha sido un progreso muy exponencial. ¿La decisión del Porsche fue simplemente porque te surgió la oportunidad de ir a Porsche, porque era un coche que te gustaba, por recomendación a lo mejor de alguien? Mira, de hecho yo estaba mirando opciones para seguir en fórmulas porque se me había dado bien, hice una muy buena temporada en Fórmula 4. Para mí, sinceramente, económicamente era imposible aquí a nivel europeo correr en fórmulas. Estuve viendo opciones en Estados Unidos, pero también era una completa salvajada. Entonces empecé a buscar opciones en GTs, porque al final mi objetivo es poder dedicarme a esto profesionalmente. Y mirando opciones, mil cosas, terminó surgiendo esto, hablando con gente, hablando con organizadores, equipos. Fui invitado a la última ronda de la Porsche Carrera Cup Benelux, hablé con unos equipos y terminé cerrando ese mismo fin de semana el programa que he hecho este 2025. En este caso, el coche, bueno, entiendo que hay varias opciones, ¿no? Puedes comprar el coche, puedes alquilarlo. No sé si en tu caso habéis podido adquirir el coche o simplemente es un coche alquilado. En mi caso, el coche que está aquí detrás es propio, es mío personalmente. Hemos hecho esta inversión para reducir el coste de cada temporada. Y bueno, esta primera temporada de Porsche Cup has hecho 2 campeonatos a la par. El belga y después la Super Cup, que es la antesala de la Fórmula 1 en DAZN, o que podemos ver todos en DAZN. Mi programa principal, donde me he centrado al 100%, ha sido la Porsche Carrera Cup Benelux, el belga, pero a último momento, antes de empezar la temporada de Benelux, a escasas semanas, me llamaron de una increíble oportunidad de correr en la Porsche Super Cup porque les falló un piloto. Lo hablé con un patrocinador, al final me presentaron una oferta casi rechazable. Se lo presenté a un patrocinador y salió adelante. Esta experiencia de lo que es la Porsche Super Cup me lo he tomado como puro aprendizaje. De hecho, ni me conocía los circuitos antes de llegar. Claro. Teníamos apenas 20-30 minutos de práctica. Así que ha sido toda una experiencia, pero sin duda inolvidable poder correr con la Fórmula 1 en circuitos como Mónaco y todo eso. Y precisamente hablando de Mónaco, ¿cómo es meterte en uno de los circuitos más míticos del motorsport, entre muros, a 200 y pico kilómetros por hora? ¿Qué piensas ahí? Sinceramente, en el momento no lo aprecias tanto como lo que es, pero desde luego es una barbaridad. O sea, es un sueño realidad, sin duda. Y hoy en día no me doy cuenta de lo que fue, porque no aprecié el momento, quizás, o porque no te das cuenta hasta que pasó. Entonces, es una completa barbaridad que haya corrido en Mónaco. La verdad que me sentí muy cómodo desde un inicio, con la cantidad de horas que hice en el simulador y todo. Y simplemente volar en las calles de Mónaco no sentí demasiado miedo ni nada de pasar cerca de los muros, ni mucho menos. De hecho, durante la sesión de práctica quise ver los espejos en un momento pasado del túnel y cuando fui a ver los espejos, los 2 espejos estaban cerrados de estar rozando los muros, pero ni me di cuenta de haber tocado los muros. Donde sí me di cuenta fue en la clasificación, que rocé un muro un poquito de más y terminé chocándome contra el casino, pero la verdad que fue una experiencia increíble. Claro, que al final Mónaco no permite error. No, ninguno. O sea, rocé por 1 centímetro un muro y me fui recto. Y luego la experiencia de la salida, la parrilla, 20 y tantos coches en parrilla, una curva a derechas que pasan un coche. ¿Eso cómo se vive? Fue una completa locura la salida que tuvimos en la Porsche Cup. De hecho, o sea, tuvimos una carambola en la curva 1 que nos quedamos ahí parados 10 o 15 coches. Y yo sinceramente sabía que eso iba a pasar. Además, como me choqué en la quali, salía atrás el 25 como mínimo. Entonces yo sabía que eso iba a ser un caos porque justo antes de la Fórmula 2 acababan de chocar ahí también 20 coches y yo sabía que eso iba a pasar. Entonces incluso avisé al coche de detrás, escucha, como vea humo, freno. Y así fue. Vi humo, frené y gracias a eso no me choqué contra los de delante porque tuvimos una carambola allí de 15 coches. Y luego, bueno, reiniciar la carrera, ganas un montón de posiciones. No, eso fue terrible porque como era justo antes de la Fórmula 1 y con el accidente previo de la Fórmula 2, con todo el retraso que tuvimos, solo dimos 3 vueltas de carrera porque nos recortaron la carrera porque había la Fórmula 1 escasos minutos después. ¿Y cómo se vive ese campeonato? Con la Fórmula 1 en paralelo, los paddocks son... Sí, es todo... La Fórmula 1 ocupa todo. Sí, la Fórmula 1 es el evento principal. Todo es muy cerrado, te tengo que decir, porque es una locura la cantidad de gente que hay durante los fines de semana. Y la verdad que es una pasada, es una increíble experiencia, pero también a nivel de pilotaje no es tan
tan placebo, porque ruedas muy poco, tienes muy poco tiempo en pista, las condiciones de pista son pésimas porque el nivel de grip es muy bajo debido a que las ruedas que utilizamos nosotros y la Fórmula 1 son completamente distintas y no son compatibles. Entonces, a nivel de conducción y experiencia de pilotaje es un poco... es horrible, sinceramente. Ya, es mala. Es mala, pero a nivel de experiencia de lo que es el increíble evento es una barbaridad. Y volviendo al campeonato belga, que además sabemos que has tenido muy buenos resultados, ¿cuál es tu feedback de todo eso? ¿Qué has sacado en positivo? Me quedo muy contento del año que he tenido este año, o sea, ha sido muchísima progresión. Al final he tenido que aprender cómo funciona un GT desde cero y además un Porsche Cup, que es considerado el coche más duro de cualquier categoría. Y me quedo contento con saber que he sido capaz de realmente sacar mucho fruto al coche y capaz de estar peleando por las victorias generales incluso. He tenido bastante mala suerte durante el año con algunos incidentes externos, pero son cosas que pasan en las carreras y simplemente me quedo con la idea de que todo lo que he aprendido este año me va a servir para ganar el año que viene. Me gustaría que intentaras explicarle un poquito a la gente lo que es llevar un coche de 500 y pico caballos, sin control de tracción. Es decir, no hay nada que te ayude a parar esa potencia que tienes en las ruedas de atrás solo. Y sin ABS además, es decir, todo el mundo en su coche tiene un ABS, frenas, no se bloquean las ruedas, pero aquí sí. Y además llegamos a la frenada a 200 y pico por hora. ¿Realmente eso cómo se controla? A ver, este coche de aquí no tiene ni control de tracción, no tiene ABS, no tiene ningún tipo de ayuda de conducción. Es puro grip mecánico, además, porque tiene muy poca aerodinámica y es simplemente increíblemente complicado de ir rápido. Me ha costado mucho, como he dicho, y la experiencia se me ha hecho muy frustrante al principio debido a toda esta complejidad, pero a medida que le vas pillando el truco y demás, simplemente un coche increíble que conducir. Obviamente es duro de explicar a alguien de cómo es correr en un coche de verdad cuando yo ya tengo toda la experiencia. A mí ya no me sorprende, no me da miedo, no me da una adrenalina increíble de conducir ni nada, simplemente pues conduzco con puras sensaciones y todo lo demás. Pero al final los amigos que he llegado a subir en el asiento de copiloto se quedan simplemente boquiabiertos de la locura que es este coche. Me gustaría que ahora sí vamos a cambiar un poquito el tercio de la entrevista, vamos a levantarnos y que puedas explicarnos de primera mano cada detalle del coche, que seguro que a los espectadores les gustará porque este coche precisamente es algo fuera de lo normal en las carreras. El motor está posicionado en un sitio que no es lo lógico, en fin, nos movemos y vamos a explicar un poco el Porsche Cup. Y bueno, chicos, como os comentaba, vamos a ver ahora con Fran que nos enseñe este pedazo de coche que tenemos aquí detrás. Así que, Fran, coméntanos. Bueno, vamos a hablar de algunas curiosidades de lo que es un Porsche GT3 Cup, que es el que uso yo para correr. La principal curiosidad de un Porsche de este estilo es que aquí dentro no vamos a encontrar ningún motor, porque en estos Porsche GT3 los motores están atrás. Luego, como podemos ver, si te acercas un segundito, verás, en las carreras vamos muy juntitos, siempre vamos con el coche lleno de pues, rascadas, rayadas. Aquí tenemos unos tubos que son los escapes del coche de delante y es básicamente de puras batallas y pura guerra en pista. Luego, si queremos acercarnos hacia aquí delante, seguimos viendo todo de marcas de neumáticos y demás, pero vamos a verlo y a echarle un vistazo por dentro. Bueno, pues por aquí dentro vemos un puro coche de carreras, va vacío, no tiene nada que ver con un coche de calle. Tenemos las barras antivuelcos, obviamente, y después todas las facilidades para que el coche vaya lo más rápido posible y puramente concentrado en performance. No quiere mantener prácticamente nada de comodidades de un coche diario. Tenemos el volante, que las marchas, como ya sabéis, son secuenciales, y después tenemos muchos botones como pueden ser las luces largas, la radio, tenemos por aquí el pit limiter para los limpiaparabrisas y muchas otras cosas. En un coche de carreras es muy común tener muchos elementos de carbono, como podéis ver, toda la puerta es de carbono, al final es para reducir el peso, después incluso bucket y muchas otras partes del coche, pero lo que es la carrocería es de aluminio, no es de chapa como en un coche de calle convencional. En el Porsche de carreras, si vemos por el cristal de aquí, que esto es como un metraquilato, tampoco vemos el motor porque está literalmente por debajo y por detrás del eje trasero. Por eso es tan difícil de conducir, porque la distribución de pesos está muy atrasada, a diferencia de muchos otros coches. Sorprende ver lo grande que es el alerón. Después tenemos también unos tubos de escape que, aunque parezcan cualquier tubo de escape normal, son dos tubos de titanio con línea directa al motor, es decir, el ruido que hace esto es increíble. Y como última curiosidad podemos ver que solo tenemos una sola tuerca para toda la llanta, y esto al final
es pura facilidad. Cuando conectamos aquí se eleva el coche debido a los pistones que tiene y así es fácil cambiar los neumáticos gracias a tener solo una tuerca. ¿Qué? ¿Quieres entrar al coche a ver cómo es o qué? Bueno, vamos a probar, chicos, veniros conmigo y vamos a despedir este pedazo de vídeo con el interior del coche. Está complicado subir, ¿eh?